Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a comenzar nuestro segundo día del curso Políticas Sanitarias Informadas por Evidencia. Para ello, este módulo va a tener como título Concepto de evidencias y de políticas sanitarias informadas por evidencia. Previamente vamos a hacer la mención que durante la ponencia tienen que tomar captura un momento de la ponencia, ya que se les solicitará en el pase de lista final. Aparte de ello, se tiene que tener en cuenta que para obtener el certificado deben cumplir con el 80% de las asistencias. Bueno, como tal, el día de hoy, la ponente voy a ser yo, Azucena León Guamán, estudiante del 11º ciclo, subdirectora del Comité Permanente Científico, SOCIEM UPSJB 2021 y miembro de SOCIEM. Bueno, vamos a comenzar. Ya, vamos a comenzar primero. Este módulo, ¿qué es lo que va a tratar de buscar? En este caso va a tener como objetivo conocer lo que sería la conceptualización de la evidencia utilizada a través del curso y su rol en los procesos de formulación de políticas sanitarias, llegando a presentar aspectos generales del proceso de formulación de políticas sanitarias informadas por evidencia. En este caso vamos a ver cómo nosotros vamos a aplicar las políticas sanitarias, qué procesos, y más que nada nos vamos a centrar en lo que sería la evidencia. Cómo identificar, qué rol va a cumplir la evidencia y a la vez qué herramientas vamos a llegar a tener. Primero, en este módulo vamos a tener tres preguntas. Una de ellas va a ser, ¿qué es la evidencia y cuál es su rol en la elaboración de políticas? En este caso vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la evidencia? La evidencia va a llegar a tener toda relación con los hechos y va a llegar a tener el fin de apoyar las conclusiones. En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta qué son los hechos. Los hechos van a llegar a conocerse como por medio de lo que sería la experiencia. Y en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que la evidencia no va a llegar a ser igual a una conclusión. Y tras ello, nosotros vamos a tener en cuenta que como tal va a existir lo que sería la opinión de los expertos. De igual modo, así como la conclusión no es igual a la evidencia, en ese caso la opinión de los expertos tampoco va a ser igual a la evidencia, ya que la opinión de expertos va a tener ciertos influyentes para poder llegar a obtener el concepto de opinión de expertos, y en este caso uno de los indicadores para poder lograr hacer una opinión de expertos va a ser la presencia de la evidencia. Ahora, nosotros, ¿a quiénes consideramos los expertos o cuándo vamos a considerar una opinión de expertos? Va a ser cuando, más que nada, una persona especialista en cierto tema en específico o cierto área, para nosotros sería un área de salud, va a llegar a combinar, evaluar y sacar conclusiones. Estas tres palabras como tal van a ser lo que va a englobar lo que sería el fin de un experto. Para lo cual, en este caso, nosotros vamos a tener en cuenta que previamente va a llegar a existir una evidencia donde los expertos, de cierto modo, ¿qué es lo que van a buscar? Van a tratar de combinar información que ya tengan previamente aprendida o que en el largo de su carrera hayan llegado a aprender. Lo otro va a ser que van a evaluar en el sentido de que cuán veraz o cuán factible puede llegar a hacer o puede influenciar a lo que están buscando, y como tal, tras la de llegar a combinar la información y a la vez de evaluar lo útil que puede ser esta información, van a llegar a concluir entonces un resultado final. Y ahora lo otro va a ser, nosotros tenemos que brindarle la confianza. La confianza en el sentido de la confianza en este sentido, nosotros tenemos que brindarle tanto a lo que sería la evidencia como a la opinión de expertos, ya que como tal la opinión de expertos va a tener ciertas características para ser más veraz. Y en el caso de la evidencia, nosotros nos vamos a basar en algunas cosas u observaciones. Entre las observaciones que va a tener esta evidencia, principalmente vamos a tener lo que sería la clase, el tipo de realización, cómo se está llevando, cuán consistente es nuestra evidencia que estamos planteando,
la relevancia que puede llegar a tener con nuestro estudio, cuánto ha influenciado o cuánto está siendo influyente en nuestra investigación o en nuestras políticas, y la asociación. En este caso, la asociación más que nada es, nosotros podemos tener una evidencia de que X, por decir X fármaco, es factible en Y enfermedad. Sin embargo, nosotros no podemos asegurar del todo que tanto ese fármaco como esa enfermedad van a ser factibles en lo que sería el área, por decir, psiquiátrico. Sin embargo, nosotros queremos asociar X fármaco con lo que sería una, una enfermedad del ámbito de infecciones. No va a haber tanta asociación o relación, ya que de cierto modo el lugar de acción o la zona de acción de ambos del fármaco no va a influir en lo que sería la infección. Y ahora lo que nosotros también nos tenemos que basar es de que la evidencia no va a basarse en lo que sería de quién lo dice o cómo lo dice, sino nosotros cómo lo hemos, lo hemos llegado a verificar o hemos podido comprobar. Ahora, en este punto nos vamos a basar en la confianza, de cierto modo, en interrogante. ¿Se debería dar o no se debería brindar la confianza a lo que serían estas evidencias? ¿Y por qué nosotros brindamos la confianza? En este caso vamos a tener lo primero. Buscamos evitar errores, los errores más que nada a futuro, en el sentido de que nosotros estemos seguros de nuestro planteamiento o concepto, y ello nos va a ayudar a prevenir errores en el futuro cuando nos traten de considerar que estamos equivocados. Lo otro va a ser prevenir igualmente lo que serían los desacuerdos, ya sean desacuerdos entre investigadores o desacuerdos institucionales. Lo tercero va a ser la evaluación crítica. La evaluación crítica, en este caso, como tal, todos podemos presentar un sustento. Sin embargo, tiene que llegar a tener una evaluación crítica que ya sea favorable o no favorable. Y esto nos va a tratar de hacer que nuestro concepto o nuestra evidencia sea más veraz. Y como tal, la comunicación. La confianza va a brindarnos ese lazo o vínculo de comunicarnos con las personas o con la persona, en este caso, investigadores o instituciones y participantes. Ahora, en esto vamos a ver que existen roles que como tal, existen tres roles principales. El primer rol va a ser informar los procesos de políticas. Estos procesos de políticas se va a relacionar cómo nosotros estamos aplicando nuestras herramientas en lo que serían las políticas de evidencia. Lo otro va a ser la confianza. Ya sería la tercera parte que vamos viendo, la confianza, ya que la confianza nos va a hacer, como mención, lo que sería la calidad, la aplicabilidad y el balance. En el caso de la calidad, va a ser más que nada para cuán veraz va a ser nuestro argumento. Lo segundo, la aplicabilidad, en el sentido de que si otras personas pueden llegar a aplicar, como menciona la palabra, lo que nosotros estamos sustentando. Y lo tercero, el balance. El balance ya sea que no perjudique ninguna, ninguno de los lados, sino sea, eh, equitativo. Y ahora lo tercero va a ser los juicios, que aún teniendo van a existir ciertos juicios que en el caso de que nosotros podemos presentar un artículo, bueno, nuestro estudio, y estamos basándonos como en 10 evidencias que estamos justificando nuestro trabajo. Sin embargo, podemos llegar a tener juicios en el sentido de que podría haber algunas personas que nos consideren diciendo que podrás tener las 10 evidencias donde tú sustentas lo que estás planteando. Sin embargo, puede existir por decir, una evidencia fuera de tu contexto o lo que tú tratas de afirmar, y ello va a tratar de hacer un juicio a las evidencias que estás presentando. Sin embargo, ello no quiere desmeritar a tu evidencia. Sin embargo, es uno de los sucesos que llegan a suceder en este proceso de políticas de evidencia.
La segunda pregunta va a ser, ¿cómo se puede respaldar la toma de decisiones en políticas informadas por evidencia? Para esto vamos a tener un cuadro que como tal lo va a titularse como las decisiones en políticas de salud bien informadas. Bueno, ya, para ello vamos a tener lo primero, la revisión. Nosotros nos vamos a basar vamos a tener en cuenta que las evidencias no salen de la nada, van a tener un sustento ya científico, publicado, algo veraz, algo existente. Nosotros no podemos considerar una evidencia a lo que creemos o a lo que no está pasmado de cierto modo. Para ello, usualmente, ¿qué usamos como evidencia? Usamos las revisiones sistémicas, que en este caso principalmente se va a relacionar estas revisiones sistémicas, van a ser los juicios que van a llegar a darse sobre los impactos de las políticas. Y lo otro va a ser las evidencias locales. Como tal, una revisión sistémica va a ser global. Pueden tener información ya sea de múltiples países. Y en el caso, nosotros estamos enfocándonos en nuestro país y podríamos tener las revisiones sistemáticas de todo lo que sería puro países de Europa o de Asia. Y para ello nosotros tenemos que tener en cuenta, ya tenemos una evidencia global o internacional. Sin embargo, tenemos una evidencia local o nacional y para ello entra el segundo punto, que va a ser la evidencia local, que como tal va a ser los juicios sobre aquellos factores que puedan llegar a darse modificaciones, las necesidades, los valores, costos y la disponibilidad de recursos, ya que como tal nosotros tratamos de ambientar la revisión sistemática a nuestro entorno. De cierto modo va a variar mucho, uno, por la población que va a ser distinta a las revisiones sistemáticas que estamos tomando como evidencia, y lo otro va a ser ya sea los mismos materiales que han usado y la cantidad muestral, ¿no? Después de ello, estos dos tipos de evidencia internacional y local van a llegar a dar lo que serían los juicios sobre los beneficios, daños y costos esperados de las opciones de política. En este punto, como tal, se va a englobar más que nada en lo que serían los beneficios, daños y costos que pueda llegar a tener. Y esto va a desencadenar la búsqueda ya sea de ventajas y desventajas. Y como tal, ¿a qué se refieren estas ventajas o desventajas? Todo trabajo, todo lo que nosotros planteamos va a llegar a tener un impacto deseado y a la vez un impacto no deseado. Como tal, el impacto deseado usualmente va a llegar a ser que nosotros vamos a brindar nuevo conocimiento o vamos a dar un nuevo aporte para lo que sería el beneficio de la salud. Y también puede ser el ahorro en el sentido de disminución de costos y los daños en el sentido de que van a ser mínimos. Podemos tener un tratamiento demasiado agresivo, sin embargo, si nosotros planteamos algo, una evidencia basándonos en un tratamiento mínimamente agresivo, nosotros estamos disminuyendo el daño. Y ahora en el impacto no deseado vamos a tener lo que sería tanto daños y costos, en el sentido de que así como nosotros estamos planteando que posiblemente un tratamiento X puede llegar a tener menor tasa de daños, pero un efecto no deseado puede ser que al contrario, como tal, nuestras revisiones sistemáticas pueden mencionarnos que es muy factible. Sin embargo, si lo aplicamos en nuestra población, resulta que no es factible como menciona nuestra revisión sistemática. Al contrario, va a generar mayor daño y por ende también se va a relacionar con lo que sería mayor costo. Lo otro, estos dos puntos se van a relacionar con lo que sería una mayor carga, ya sea mayor carga familiar, económica y entre otros. Ahora, en este punto vamos a ver el rol de la evidencia. ¿Cómo nos va a ayudar la evidencia? Principalmente en 4 cosas. Y una de ellas va a ser los problemas en la agenda. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vamos a tratar de identificar qué problemas están incomodándonos o están surgiendo. Y vamos a ser vamos a tratar de focalizarlos para poder resolverlos. Lo segundo va a ser distinto pensamiento sobre problemas y soluciones. En este caso, nosotros, ¿qué buscamos? Podemos tener 100 problemas, 10 problemas o solo un problema.
Y la pregunta es, nosotros, ¿cómo lo vamos a abordar o cómo estamos tratando de cambiar lo que usualmente las personas lo solucionan o cómo lo solucionan? Y en este caso nosotros buscamos acercarnos a nuestros desafíos o a nuestros problemas y ver una forma más viable y más satisfactoria de solucionarlos. Lo tercero es resolver problemas. En este caso, nosotros vamos a ver que vamos a tratar de identificar qué tipo de problemas estamos teniendo con el fin de poder solucionarlos más rápido y cómo vamos a poder aproximarnos de una forma más óptima. No. Y el cuarto va a ser justificar acciones realizadas por otra razón. En este caso, nosotros se considera el poder llegar a vender lo que sería la posición de nuestra posición. Y en este caso lo que se busca es que, como menciona en la palabra, justificar. Nosotros, ¿por qué decidimos realizar alguna acción? ¿Qué es lo que nos está haciendo basar? Las personas nos pueden decir, ¿y por qué lo has hecho? Si de cierto modo es más costoso o tiene ciertos años o demora mucho más tiempo. Y nosotros tratamos de justificar, hacer entender que nuestra solución es algo factible, que de cierto modo podrá demorarse mayor tiempo o podrá ser más costosa, pero podría llegar a reducir lo que sería la tasa de daños. Ahora, la tercera pregunta va a ser, ¿cuáles son los pasos fundamentales en la elaboración de políticas informadas por evidencias? Y acá va a entrar lo que serían las herramientas support, que van a ayudarnos a lo que serían las políticas de evidencias y más que nada, qué pasos van a aplicarse. Para ello, nosotros vamos a tener en cuenta que en este punto lo que se va a llegar a hacer, busca ver que se asegure lo que sería la toma de decisiones, ya sea de forma, la toma de decisiones que nosotros vamos a tener. Para ello van a existir dos puntos principales, que esta toma de decisiones tiene que llegar a ser de una forma sistemática y transparente. En el punto sistemático se va a basar en cuatro cosas: la identificación, la evaluación y que sea utilizada apropiadamente. De los cuales nosotros en estas tres palabras nos vamos a enfocar más que nada en nuestra evidencia. Nuestra evidencia tiene que llegar a ser relevante al ser usada de esa forma. Ahora, lo transparente va a referirse que otras personas pueden llegar a examinar nuestra evidencia y puedan ver que de cierto modo es algo confiable. Y, pues no vamos a llegar a tener juicios a futuro o nos van a tratar de, van a existir críticas negativas a nuestra evidencia. Y por ello nosotros tenemos que tener lo que sería el sistemático, la característica sistemática y transparente. Ya, aparte de ello, nosotros vamos a tener en cuenta que para esto vamos a tener, en este gráfico se ve la herramienta support, que para ello va a tener, son como 18 pasos, que va a ser el proceso de políticas que nosotros vamos a aplicar. Principalmente van a existir 4 pasos de forma general y cada paso va a tener subpasos, de los cuales van a llegar a conformar los 18 pasos. Y principalmente nos vamos a centrar en los 4 pasos generales, ya que los demás van a ser como la parte de subdesarrollo, cómo lo vamos a ir viendo paso por paso. Ya, primero se empieza con el apoyando la toma de decisiones informadas en evidencia. Si nosotros tenemos un sustento, ya sea, que consideramos que nuestra evidencia puede ser factible en X enfermedad, nosotros ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es buscar esta evidencia para poder sustentarlo ello a futuro. En este caso, vamos a tratar de buscar nuestro equipo va a tratar de buscar va a tener una mejor organización con el fin de hacer crecer nuestra evidencia o fortalecer nuestra evidencia. Para esto vamos a tener en cuenta que para ello vamos a buscar lo que sería, o identificar lo que serían las prioridades para poder apoyar lo que sería la toma de decisiones informadas de nuestra evidencia.
Tras ello, nosotros vamos a hacer la identificación de necesidades de evidencia. En este caso, primero, nosotros ya podemos tener nuestra evidencia recolectada. Y en este caso, nosotros, bueno, una idea para nuestra evidencia. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a ver específicamente qué problema estamos teniendo. ¿Por qué estamos tratando de buscar evidencia? ¿Qué es lo que está haciendo que nosotros queramos hacer que nuestra idea sea aceptada? Tras ello, nosotros vamos a ver lo que sería, aparte de identificar o especificar exactamente nuestro problema, vamos a tratar de enfocar ya exactamente nuestra evidencia, vamos a tratar de ser más específicos o más exactos relacionándolo con nuestro problema. Y tras ello vamos a ver qué cosas pueden implementar o suplementar a lo que sería nuestra evidencia o cómo podríamos tener otra información que apoye a, lo que, a la evidencia que estamos planteando. El tercero va a ser encontrando y evaluando la evidencia. En este caso, nosotros ya tenemos nuestro enfoque en sí. Y para esto va a entrar lo que sería la evidencia en el sentido sistemático y local, ya sean las revisiones sistemáticas u otro tipo de evidencias, que como tal vamos a hacer nuestras búsquedas bibliográficas con el fin de identificar las evidencias globales, bueno, internacionales. Después de ello, nosotros podemos ya tener nuestra búsqueda bibliográfica basándonos en nuestro problema y vamos a ver cuán fiable es la información. Nosotros podemos decir, sí, tenemos una revisión sistemática, pero la pregunta es, ¿nos va a ser útil? ¿O la información que nos está brindando es realmente veraz? ¿Es confiable? Ahí nosotros vamos a hacer como un juicio a nuestra información que hemos recolectado, ya que de cierto modo nosotros podemos haber encontrado solamente 10 revisiones que van a sustentar a nuestra evidencia, pero nosotros decimos, pero mejor no lo evalúo, no hago un juicio más detallado, lo paso. Sin embargo, a futuro, ¿qué tal otra persona o un investigador dice, no, voy a revisar en qué se basa su evidencia? O alguien, un organizador de las políticas, y se da cuenta que de cierto modo una de nuestras revisiones, o al menos la mitad de nuestras revisiones que hemos considerado, no son fiables y de cierto modo son dañinas para los participantes o no tienen un buen desenlace. En ese caso, nuestra evidencia va a ir perdiendo de cierto modo credibilidad y ello es lo que nosotros no queremos. Por eso, previamente a esa negación, nosotros vamos a tener que hacer nuestro propio juicio a la información que hemos identificado o recogido. Y tras ello, nosotros vamos a hacer tras la selección de información, nosotros vamos a ver, ¿y esa información podemos aplicarlo a nuestro entorno o no? Nosotros podemos tener que, imaginemos que una revisión se ha enfocado en lo que sería población adulta mayor de 60 años y a la vez que midan 1,80, más de 1,80. Pero nosotros queremos enfocarlo en niños de nuestro país que también midan 1,80. La pregunta va a ser, ¿habrán niños menores de 10 años que midan 1,80? Esa es la pregunta, o sea, no va a ser aplicable en ese sentido, uno por el grupo etario y otro por lo que sería la talla, que de cierto modo, no vamos a encontrar, además encontraremos en un caso excepcional o dos casos excepcionales y ello nos va a ser perjudicial. Y así que mejor sería nosotros dejar de lado ese tipo de información. Ya. Después de ello, nosotros vamos a ver si esta revisión va a llegar a presentar lo que sería la equidad. Y en otros tipos de evidencia, igualmente nosotros evaluamos, vamos a ver si tenemos una evidencia local, en ese caso nacional, nosotros vemos si podemos aplicarlo también, puede ser una evidencia de Trujillo y nosotros queremos aplicarlo en Lima, y si puede ser viable o no viable. Aparte de ello, o que sean de distintos estratos socioeconómicos y si se puede aplicar o no. Ya. Después, igualmente,
se evalúa lo que sería el uso de recursos y costos para ver si puede ser de cierto modo factible o no. Y el cuarto punto va a ser el paso de la evidencia de investigación a las decisiones. Para ello va a haber dos cosas, que vamos a comprometiendo a los decisores decisiones, y lo que es usando la evidencia de decisiones. En este caso, como tal, nosotros no vamos a presentar toda la revisión sistemática. Lo que vamos a hacer es como un resumen o lo que nos va a hacer más factible de esta revisión para nosotros. Y como tal, esto se va a llegar a presentar para las políticas. Aparte de ello, nosotros vamos a hacer la organización de diálogos deliberativos, y en este caso vamos a comprometer a los participantes o a nuestro público. Y en el caso de hacer uso de las evidencias en decisiones, nosotros vamos a tener uno que vamos a hacer un balance, ya sea entre los pros y contras de las políticas que estamos brindando. Aparte va a ser, en este caso, si nosotros no llegamos a presentar una suficiente información que nos avale, igualmente tenemos que hacerlo mención o nombrarlo. Y tras ello también lo que sería el monitoreo y la evaluación de nuestra investigación. Ahora, vamos a pasar a lo que sería, tenemos que definir un problema. ¿Por qué definimos el problema? Ya que de cierto modo, si nosotros estamos definiendo nuestro problema, que es el segundo paso, al menos en esto que serían las herramientas support, que son de 18 pasos en total, se basa en definir el problema o identificar o ser más específico. Primero vamos a hacer vamos a encuadrar lo que serían las opciones, ya sean qué tipo de problemas estamos presentando y cuál vamos a priorizar o nos vamos a enfocar, y de cierto modo el cual engloba el resto. Lo segundo va a ser los costos y las consecuencias. En este caso vamos a ver costo, bueno, como menciona el nombre, qué consecuencias tiene la realización de esto, y lo otro, el tipo de costo que puede ser, ya sea mayor o menor. Lo tercero va a ser la diferenciación. En este caso, vamos a definir lo que serían qué beneficios estamos obteniendo. Lo otro va a ser qué daños está generando, ya sea mínimamente. Lo que sería el costo-relación que puede existir y la relación de costo-efectividad. Y tras ello, igualmente vamos a tener algunos aspectos que se van a llegar a implementar, en el sentido de que puede requerir algunos factores para poder solucionar este problema. Ahora, en este caso, vamos a tener en cuenta, volviendo a lo que serían las herramientas support, van a existir distintas herramientas. En este caso solo se ha mencionado lo que es las herramientas support, que son esos 18 pasos, que van de 3, 6, 3, 3, y bueno, en tercera parte son 6, y en la última parte son igualmente 6 pasos. Para esto va a existir, ¿cuál es su fin de estas herramientas support? Va a ser que va a ayudarnos en la etapa del proceso de formulación de políticas informadas por evidencia. Y como tal, la pregunta va a ser, ¿existen otras herramientas? Esa es una duda. Obviamente existen distintas herramientas, ya que usualmente no todos utilizamos o no está globalizado este tipo de herramientas. Bueno, la herramienta support, ya que existe también las guías, la guía Shure, que es tiene otro enfoque y está utilizado obviamente en otras poblaciones. Sin embargo, en este caso hemos hablado de la de herramienta de support, ya que de cierto modo es más general y se relaciona más con nuestro tema. Y bueno, ello va a ser toda la presentación del día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden escribirle en el chat, y en breve vamos a estar pasando lo que es el pase de lista final.
Bueno, acabo de hacerles el envío del pase de lista final y mencionarles como tal que se va a solicitar una captura de la ponencia, de cualquier momento de la ponencia. Y lo otro va a ser que para el requisito final van a tener que cumplir el 80% de las asistencias. Y bueno, esperamos que puedan participar en lo que sería el tercer día de este curso de políticas sanitarias informadas por evidencia, que si no me equivoco va a ser dentro de 2 días. Igualmente lo vamos a estar posteando.